Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hoy queremos entrar sobre todo en esta reflexión que ya hemos comenzado del libro de los Jueces, capítulo 19, del 1 en adelante. La guerra contra los benjaminitas. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, un levita que vivía como forastero en los confines de la montaña de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero su concubina le fue infiel y lo abandonó, yéndose a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Entonces su marido fue detrás de ella para hablarle al corazón y hacerla volver. Él llevaba consigo un servidor de asnos. La mujer la hizo entrar en la casa de su padre. Y éste, al verlo, le salió al encuentro, lleno de alegría. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo en su casa y el levita se quedó con él 3 días. Comieron, bebieron y pasaron la noche allí. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Repara tus fuerzas con un pedazo de pan y luego partirá». Entonces se sentaron a comer y a beber los dos juntos. El padre de la joven dijo: «Te invito a quedarte esta noche para pasar un momento agradable». El hombre se levantó para ponerse en camino, pero su suegro le insistió tanto que él cambió de parecer y pasó la noche allí. Al 5.º día se dispuso a partir de madrugada, pero su suegro le dijo: «Repara antes tus fuerzas». Y se entretuvieron comiendo los dos juntos hasta muy avanzado el día. Cuando el levita se levantó para partir con su concubina y su servidor, el padre de la joven le dijo: «Ya se está haciendo tarde, quédate aquí esta noche y pasarás un momento agradable. Mañana de madrugada se pondrán en camino y regresarás a tu casa». Pero el hombre no quiso quedarse, sino que se levantó y partió. Así llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén, llevando consigo los 2 asnos cargados, además de su concubina y su servidor. Bueno, esta es la primera parte de nuestra narración. Vamos a mirar un poco este capítulo 19. Entonces, el contexto. Primero miremos cómo nos presenta el autor sagrado en este contexto que se está viviendo del libro de los Jueces, capítulo 19. El episodio se cierra en este libro de los Jueces, su inicio con una frase muy significativa, que nosotros ya hemos subrayado bastante. Por entonces no había rey. Por entonces no había rey. Upealo igual que hace añandeja, upealo muy añandeja.
No había rey en ese tiempo. Y esta misma frase también se repite de modo de inclusión, concluyendo el libro que ya habíamos dicho en el capítulo 21, versículo 25. Por entonces no había rey y cada uno hacía lo que quería. Upea con las decía cada uno y coña cane, lleva por lo llevo se anda y por el atendo también bebé. Más va ella añade va ella pona hamba ella pa ella poena. Y con un breve añadido, y cada uno hacía lo que quería. Este es el añadido, que cada uno hacía lo que se le antojaba en síntesis. En este enmarque que precede a la instauración de la monarquía, con que seguirá el primer libro de Samuel, encontramos otro episodio en el que la violencia alcanza cotas todavía más altas a las alcanzadas en el resto del libro. Aquí sí que encontramos entonces una situación bien complicada, bien difícil, algo que sube verdaderamente por encima de todo lo que nosotros ya habíamos visto. Habíamos visto incluso, ¿verdad?, que Abimelech había matado a 70, ¿verdad?, de sus hermanos. Bueno, mató a 70, ¿verdad?, de sus hermanos. En una primera visión aparece en primer plano, ¿quién aparece? Y aquí aparece justamente el quebranto, ¿verdad?, de la hospitalidad. Pepe Uñandé y le dijo, y quédate de nuevo, e insiste en todo lo que es la hospitalidad y la escena que tiene lugar en la casa donde se hospedan los forasteros. ¿Por qué entonces esta repetición, ¿verdad?, continua repetición, y el suegro que le dice, quédate, ¿verdad? Entonces no te vayas, podés descansar, podés ponerte bien y después, en todo caso, cuando estés bien relajado, bien descansado, cuando te sientas bien, entonces podés emprender la marcha, o sea, continuamente. Esta es una forma de remarcar e insistir entonces en el aspecto de la hospitalidad. Hospitalidad con el extranjero, hospitalidad con el forastero, hospitalidad con la persona que llega desde afuera hasta tu casa. Y por lo tanto tiene muchos puntos de común en la escena narrada en este libro del Génesis 19. En Sodoma, por ejemplo, con Lot, también tenemos lo mismo. Sin embargo, de fondo late algo de lo que quedaba apuntado en la precedente historia de Sansón. La relación entre sexo y violencia cuando los valores se diluyen. Cuando los valores se diluyen. La violencia, entonces. Cuando no hay valor, hacemos cualquier cosa. Sin embargo, lo que nosotros vemos en esta historia hace que no solo se parezca al episodio del Génesis, sino que traiga a nuestra memoria tantos casos también actuales. Esto de violencia que nosotros encontramos al 2x3. En lo que la violencia y la violación se dan la mano y acaban con tantas inocentes, ¿verdad? Mujeres en su inmensa mayoría y mujeres jóvenes, adolescentes y niñas. Bueno, aquí entonces ya estamos yendo a lo más actual. La violencia que va con la cuestión también de la sexualidad. Y por eso decíamos aquí tantas violaciones y todo aquello que va de por sí contra la mujer. Esta historia que nosotros leemos en una manera entera consta de 3 actos. 3 momentos importantes encontramos en este capítulo 19 que nos narra sobre esta violencia, sobre el crimen, podemos decir, ¿verdad?, de Gibeá. El capítulo 19, en que se encuentra la historia del crimen, que está magistralmente contada, ¿verdad? O sea, magistralmente contada, nosotros tenemos aquí esta escena que nos habla sobre el crimen de Gibeá. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. ¿Cuánto puede pesar la Biblia si se hace en formato audio? La Biblia de la Universidad de Navarra ya está disponible en streaming. El audiolibro tiene una serie de características que lo hacen muy especial. Son 89 horas de grabación, es decir, en casi 100 horas uno puede escuchar la Biblia completa.
El audiolibro tiene más de 15 gigas de archivos y 1500 pistas. Además, incluye algunas introducciones a los libros, los textos. Está disponible en streaming en la plataforma virtual y en poco tiempo estará en las plataformas habituales. La ventaja del audiolibro es que puedes escucharlo en el transporte, corriendo o haciendo la comida. El audiolibro permite la escucha de la Biblia en momentos en los que normalmente uno no lee por falta de tiempo. Este nuevo formato permite que la Biblia sea accesible a todos. Hemos cerrado ya el acuerdo con Audible, que es como la parte audiolibro de Amazon. Para la Semana Santa estará disponible y en breve también pues en Google Play, en iTunes, en Spotify, en Kobo, Rakuten, en todas. La verdad es que en todas. Al ser un libro tan grande, está disponible en streaming, es decir, acceso online y se necesita internet para escucharlo. El pensamiento del Papa ha sido analizado por el filósofo Massimo Borghesi. En su libro El desafío Francisco trata de explicar por qué en algunos ambientes católicos el pontífice actual no es comprendido. La perspectiva que lui delinea va Su modo de ver las cosas va más allá de la dialéctica de izquierdas o derechas que divide al mundo católico en países como Italia o como los Estados Unidos. Allí, por un lado, vemos a los católicos conservadores que están contra el aborto, pero a favor de la pena de muerte, o a favor de la industria de las armas y de guerras como la de Irak durante la presidencia de Bush. Por otro lado, en cambio, están los católicos progresistas que promueven iniciativas en materia social, a favor de los pobres, pero están de acuerdo con el aborto y van en la línea individualista de la mentalidad de hoy. Borghesi explica que Francisco tiene un pensamiento transversal que es necesario conocer. El Papa vuole... Lo que el Papa quiere son católicos comprometidos con lo social, pero al mismo tiempo con los valores no negociables. Esto es lo que quiere, una posición que supere la dialéctica de izquierdas o derechas, un catolicismo social e integral, que no esté dividido para algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, si uno defiende la vida, la debe defender en todas las expresiones posibles. En su libro El desafío Francisco, Massimo Borghesi explica cómo en ciertos ambientes católicos, sobre todo en Estados Unidos, se ha malinterpretado a Francisco, aunque no solo a él, también a sus predecesores, desde Benedicto XVI e incluso a Juan Pablo II y su documento La Centesimus Annus. 55 miembros de la Federación Métis de Manitoba, Canadá, visitaron al Papa Francisco en el Vaticano. Le contaron cómo afectaron a sus vidas y comunidades las décadas de abusos en escuelas residenciales dirigidas por organizaciones católicas. Las lágrimas que hemos derramado allí, las historias que hemos intercambiado, su santidad las aceptó con compasión, nos emocionó mucho cómo nos pidió perdón. El Papa insinuó que podría viajar a Canadá este verano y la delegación le pidió que visitara sus territorios en Manitoba. Yo le envié un mensaje. Le dije que viniera a la provincia de Manitoba. Me gustaría que bendijera la tumba de Louis Riel. Era un devoto líder católico al que el gobierno ejecutó. Espero que nuestra historia, nuestra relación que se remonta a tanto tiempo atrás, sirva para que escuche nuestro mensaje y nos honre viniendo. Dicen que les animó mucho la voluntad del Papa de escuchar y acercarse a los supervivientes de las escuelas residenciales, como Andrew, quien contó cómo sufrió abusos sexuales en una escuela residencial católica. Durante muchas décadas no pude hablarlo con nadie. Cuando le dije a mi madre lo que había pasado, me dijo que no quería que se lo dijera nunca a nadie. Me sentía avergonzado. El Papa Francisco nos escuchó con atención. Creo que reconoció el dolor y la vergüenza que sentí. Esta delegación espera la ayuda del Vaticano para reconstruir la relación de su gente con la Iglesia, un proceso que esperan que comience con una visita del Papa a su hogar. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo
Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta teología del libro de los Jueces, capítulo 19, cómo se nos va presentando la palabra de Dios, cómo vamos reflexionando, cómo vamos entendiendo, ¿verdad?, este pasaje tan interesante. Decíamos
que aquí hay un atentado contra la hospitalidad sagrada de los varones y luego también el atentado contra la mujer en cuanto propiedad del marido. Esta respuesta que viene, que será la guerra, el declarar la guerra, esta respuesta del autor del libro de los jueces, que emerge en la voz del narrador cuando indica que por aquellos días no había rey en Israel. No había rey en Israel. Es decir, os faltáis en Yandé, más valome y mía Yandé, la te Uruguay, la tendota lleva o moía Yandé, y nos diga cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comprometernos. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Aquí faltaba el rey en Israel. Y así entonces, sirviéndose del culmen de la violencia para sentar una base experiencial de la monarquía. Entonces el autor sagrado, con esta narración, está queriendo enseñar a Israel. Está queriéndonos enseñar también a nosotros, ciertamente, porque está escribiendo para sus lectores. Y nos dice, si aquí falta alguien que dirija, alguien que ponga orden, alguien que haga bien las cosas, ciertamente, un ejemplo en el que nosotros encontramos situación desastrosa, pecaminosa, pero como propiedad de este varón, quiere decir que no le respetaron a la propiedad de este varón, de este esposo. En Israel se necesita un orden, un control que solo un rey puede proponer. Hay que ver. Aquí está entonces. A eso queríamos llegar. Aquí en Israel hace falta entonces alguien que ponga orden, alguien que ponga control y que solo un rey puede proponer. Y a mí me parece que no es una cosa que nosotros por primera vez escuchamos. Estilo dictador. Eso es lo que la gente un poco dice. Pero aquí, atención, no confundamos las cosas. Aquí no estamos diciendo eso, ¿verdad? Como antes, tener un dictador, tener uno. Porque al final, ahí la corrupción. Porque una corrupción tan grande que entró lastimosamente, ¿verdad? A pesar de que muchos defienden, ¿verdad?, ese estilo. Y justamente ahí está la cuestión. Lo que aquí te está diciendo es diverso de eso que nosotros muchas veces pensamos y decimos, o sea, pensando que con eso vamos a solucionar la cuestión. No. El amor de por sí, el amor es duro, es exigente. El amor, la honestidad, es una cuestión exigente, ¿verdad? No es que yo para poner orden con los demás tengo que ser duro, a punta de pistola, a punta de rifle, a punta de fusil o a punta de cañones, entonces yo le voy a educar a la gente. No. Eso es justamente lo que nosotros ahora estamos teniendo lastimosamente, ¿verdad? Un pueblo ignorante, lastimosamente, sin muchas posibilidades de estudio, de educación. Hasta ahora nuestras educaciones, de donde se venden títulos, tú de título, tú de cartón, de cuatiá. Pero sin embargo, en cuanto a una educación, a los valores, a los principios, estamos lejos de lo que es la honestidad, de todo lo que significa entonces hacer crecer entonces nuestra nación, nuestro pueblo, el esforzarnos, el luchar, el empeñarnos, ¿verdad? Todo esto. Bueno, pero estos son los elementos solamente que hago comparativo para que entendamos que cuando aquí te está diciendo en Israel se necesita orden, se necesita control que solo un rey puede proponer. Pero ciertamente que la figura del rey, la figura que se está proponiendo aquí cuando te habla de un premonarca o premonárquico, te está hablando de alguien que ponga el tendotá famoso, el líder. Moisés es un líder. ¿Qué es lo que Moisés propone? Josué es un líder. ¿Qué es lo que Josué propone? Aarón es un líder. ¿Qué es lo que Aarón propone? ¿Entienden? Los profetas que se ponen al frente son líderes. ¿Pero qué es lo que proponen? Ellos no proponen de Uruguay o lo que sea, ¿verdad? No proponen a punta de fusil, sino que proponen verdaderamente, dice el Shema Israel, escuchar la voz de Dios, escuchar y vivir los valores y los principios. Y entonces incluso si nosotros leemos todo el Deuteronomio, que es un solo discurso, apela al líder y apela a Moisés,
Él se pone primero a recordar y a decir las cosas maravillosas que hemos recibido, que tenemos a disposición. Hago angañandeña moyana lleva peñandere koe pena ella hueruana aña moyana bebe. Haupeu y ñandeiga tuco anga ñañepia ambaitejan guaisha ya po lleva peñande ñajenduba cueja peñande yaicuaja. Y ahora ofrecer, y ahora ponerlo en práctica. Bueno, entonces se está refiriendo un poco a esta situación. En Israel se necesita el orden, en Israel se necesita el control y por eso se propone al rey pro-monárquico. La historia posterior, es decir, lo que viene a continuación, mostrará en lo que va la violencia contra las mujeres se refiere y a la vinculación sexo-violencia. Las cosas no cambiarán demasiado. En la monarquía, efectivamente, será el mismo rey David el que extorsione a una mujer y mate a su marido. Es decir, que muchas veces volvemos a encontrar también estos problemas dentro de la comunidad. No es que se soluciona simplemente porque tenemos también el rey, sino tenemos los valores y los principios elementales y fundamentales. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos,
nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza. La única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad.
Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces, la teología que encontramos y que nos ayuda sobre todo también a entender. Ahora entramos en esta relación, podemos decir, desde algunas interpretaciones que se hacen desde el aspecto de la mujer y el aspecto del varón dentro de la Biblia. ¿Qué interpretaciones podemos encontrar y cómo se está escribiendo? Decíamos que había aquí una relación con el padre donde la hija no tiene ninguna palabra, no hay ninguna palabra entonces de parte de la hija. Por otra parte, ella es concubina y por lo tanto no tiene tampoco ningún poder, no tiene ninguna autoridad con respecto al marido. Está en inferioridad de condiciones. A esta mujer se le presenta, por lo menos aquí en esta narración, en una situación de inferioridad de condiciones. Uno ante el padre, por ser el papá. Lo otro ante el concubino, porque ella es una concubina y entonces tampoco tiene ninguna autoridad. No tiene, por lo tanto, ningún protagonismo. El motivo del viaje del levita, la convivencia y reconciliación hombre-mujer, se ha desplazado a la convivencia y amistad entre hombres. Entonces, se ha desplazado a la convivencia y amistad entre hombres. Eso es lo que aquí nos está presentando entonces el autor sagrado, ¿verdad? Y es lo que nos quiere mostrar. La escena luego continuará y va a terminar con el viaje de vuelta. Es la tercera partecita. El narrador enumera la comitiva de levita y se advierte una diferencia con la enumeración del principio. Llevó consigo un criado y un par de burros, nos decía en el 3b. Propiedades suyas. Vuelve con ellas y una propiedad más. Iba con los 2 burros aparejados, la mujer y el criado. Iba entonces con los 2 burros aparejados, la mujer
y el criado. Es decir, otra propiedad más. La mujer está entrando como una propiedad aquí también. El levita que iba con 2 burros y un criado, como propiedad suya. Ahora cuando está volviendo, vuelve con los 2 burros, con la mujer y con el criado. El lugar en que se incluye a la mujer es también significativo. En el interludio, cuando llegan a una encrucijada, el criado y el levita discuten el camino a seguir. La mujer sigue ignorada, es decir, aquí la mujer no entra en acción. Sin advertirlo, la conducen a la muerte. Su estatus de mujer y de sierva la deja indefensa. Entonces, fíjense que esta es una lectura bastante dolorosa, ¿verdad? Que al mismo tiempo recordemos que todo lo que se está escribiendo en la Biblia se está escribiendo sobre un contexto histórico. Entonces aquí no es tanto que está queriendo denigrar a la mujer o está queriendo decir cómo tiene que ser esa mujer, sino que es lo contrario. En realidad, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, esto nunca tal vez lo pensamos tanto, y menos todavía aquellos que no estudian la Biblia, pero piensan tomar desde la Biblia, ¿verdad? Sus justificaciones, sobre todo los feminismos, etcétera, ¿verdad? Como que diciendo que la Biblia, al contrario. Justamente esta es una gran crítica que se está haciendo, ¿verdad? Pero te está demostrando la realidad, cómo era esa realidad. Y ante esta situación es que con esta narración está queriendo hacer tomar conciencia, ¿verdad?, a la gente, al pueblo. Fíjense, aquí prácticamente se desarrolla, ¿qué cosa? En estos 2 momentos se está desarrollando, en primer lugar, que, por ejemplo, en esa encrucijada, cuando tienen que tomar una decisión, moyas hasta yaque, allí va. Entonces ahí hablan el levita y su criado, los 2 toman la decisión. El otro interviene, dice, no, aquí es extranjero, yajante, vamos hasta Gibeá, podemos quedarnos ahí. La mujer no interviene. Después también la mujer en esa discusión sigue ignorada, ni aparece, ni se escucha, ni se le escucha. Y ellos con esto también, con esta forma de actuar, con este silencio, entonces tácitamente lo están llevando ¿a dónde? Y lo están llevando a la muerte, decíamos. Lo están llevando a la muerte, porque lo van a llevar a ese lugar donde después ya sabemos cuál es el final para esta mujer. Miremos ahora la segunda escena, cómo se le presenta a la mujer. La escena segunda, a su vez, tiene 2 momentos y termina con la conclusión inmediata de la historia. Se desarrolla en una noche sola. Mientras que la escena precedente ocupaba varios días, la diferencia entre la amplitud del tiempo narrativo y la brevedad del tiempo de la historia, en contraste con la primera escena, es significativo porque marca la complicación y el clímax. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro la palabra de Dios que nos acompaña en este tiempo pascual, tiempo de resurrección. Escuchamos de los Hechos de los Apóstoles que nos acompaña durante el tiempo pascual, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, elijan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos rezando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Queridos hermanos, qué hermoso lo que leemos aquí, qué hermoso es lo que el Señor nos va presentando a través de los hechos que van realizando cada uno de los seguidores del Señor. Y aquí nos encontramos ante una situación bastante difícil. Es lo que sucede también en cada hogar, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Oye, pero y mi mío y se lleva como todo grupo humano. Pero lo importante es buscar la solución. La fuerza del resucitado o me añandega lleva peña de apetu uve peña de ñame peña de conasome baisha peña de ñasea la mañana tenondeot. Y entonces, ante esta discusión entre los griegos y los hebreos, ellos eligen 7 hermanos de probada fe para que puedan ayudar y puedan ofrecer lo mejor de su servicio. Y estos son los primeros diáconos, queridos hermanos. Elegir en nuestra comunidad personas que están al servicio de los demás, pero por su probada fe, porque lo viven internamente, lo viven y están convencidos del Cristo resucitado. Y ahí tende a llevar ya europeañan de Yárabe, para que en nuestras comunidades existan personas que busquen la unión, que busquen lo elemental y lo fundamental para ofrecer a los demás la fuerza y la gracia de un Dios resucitado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento
el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Jueces, capítulo 19. Estamos en esta segunda escena que encontramos aquí del capítulo 19, donde vamos a llegar al clímax. Decíamos que esto se desarrolla en un momento mucho más breve, en una sola noche. Entonces, el movimiento de la escena es también de doble dirección. De fuera, camino, plaza del pueblo. De adentro, casa del anciano forastero que lo recibe. Y luego de dentro también casa del forastero. Y afuera nuevamente el viaje de vuelta. Un doble movimiento que implica el espacio público y el espacio privado. La casa se menciona una vez al comienzo, otra vez al final del primer encuentro y dos veces en el medio. Entonces la casa, como decíamos, que es esencial y fundamental para el autor sagrado. Ahora nosotros estamos mirando lo que significa. Primero, el dueño de la casa les amonesta, decíamos al comienzo, ¿verdad? Pero ellos prácticamente no le hacen caso. Hay la resistencia de los hombres del pueblo a contentarse, atención, con la hija virgen. El mismo huésped se protege a sí mismo y protege al dueño de la casa que le hospeda ofreciendo a su concubina. Pero no les hace siquiera una propuesta, sino que actúa directamente. Tomó a su mujer y se la sacó afuera. Tomó a su mujer y se la sacó afuera. Y así el conflicto entre hombres se resuelve mediante el sacrificio de las mujeres. Atención, el conflicto de los hombres mediante este sacrificio de las mujeres. El narrador sigue contando lo que ocurre fuera de la casa, cómo abusaron de la mujer, la maltrataron hasta el alba, pero no dicen nada de lo que ocurre en el interior de la casa. El contraste es fuerte. En el exterior hay actividad y en el interior hay pasividad. Ruido afuera y silencio dentro.
se cuenta lo que ocurre afuera, pero hay una elipsis sobre lo que ocurre dentro. Posiblemente los habitantes de la casa duermen, a la mujer la sueltan en la puerta de su casa cuando amanece y ella no puede siquiera atravesar ese umbral y buscar ayuda dentro. Se queda en el umbral de la casa. Fíjense entonces, es una situación bastante dura, ¿verdad? Es una situación de mucha desigualdad lo que aquí nos está presentando. El marido, dice el texto, se levantó por la mañana y se disponía a salir. Se levantó como si fuese nada, ¿verdad? Se disponía a salir. Ha dormido y quiere reemprender el viaje. La primera parte de la frase hace pensar que ni siquiera pensaba en llevársela, pero la encuentra caída en la puerta y las manos en el umbral. La expresión es de un grafismo sobrio e impresionante. Se puede ver el cuadro. Las manos ya inertes han buscado en vano la ayuda y el amor de un hombre que había ido a buscarla para llevarla consigo una vez que se había reconciliado con ella. Eso es lo que nosotros estábamos pensando, fue para hablarle al corazón, todo eso. Y ante este cuadro el narrador omite todo signo emotivo. Con una gran sobriedad descarnada le dice, como amo que es, levántate, vamos. La ausencia de respuesta indica la tragedia, pero la violencia todavía no ha terminado y ya en su casa toma un cuchillo y la despedaza. Como en una espiral, la violencia sigue creciendo. La concubina no puede tener siquiera la dignidad del cuerpo muerto y una sepultura digna. Su cuerpo, troceado, en trozo, y en 12 trozos dice que lo cortó, es enviado otra vez como reclamo a la violencia para vengar la ofensa a la propiedad. La mujer así es víctima de los hombres por doble partida, de aquel que le suponía la amenaza y que había, de cierta manera, ido a buscarla para hablarle al corazón. Se fue para eso. Y ahora miren lo que está sucediendo. De aquel otro que se solidariza con su marido y de los hombres del pueblo, frustrados en su demanda del recién llegado. El marido la ha conducido a la muerte, es responsable de esa muerte. Ella ha sido asesinada y el marido es responsable de su muerte. Aún más, ha sido traicionada por él. Las dos mujeres que se nombran en la escena son ofrecidas a los hombres hostiles para protegerse a sí mismos, de forma que el peligro es cobardamente transferido a ellas, ¿verdad? O sea, una forma de defenderse. Entonces todo lo están transfiriendo a estas mujeres. Estos hombres que irán a la guerra armada son incapaces de afrontar el conflicto y el peligro cara a cara. Con ello se desmiente además la valentía masculina, como en su momento hiciera Abraham con su mujer Sara al llegar a Egipto, poniendo en peligro la promesa de Dios. Las mujeres, por tanto, no están contempladas en su dignidad de persona. Eso es lo que el autor sagrado, aquí falta el aspecto. Por eso decíamos anteriormente en el curso bíblico pasado, que aquí también estamos tocando el aspecto de la dignidad de la persona. Estamos tocando el aspecto negativo de todo lo que puede. Pero con esto es una crítica, porque con esta crítica lo que estamos haciendo es procurar, mirando la realidad, proyectarnos hacia el futuro. La concubina está por debajo del mismo criado, en función exclusivamente de su condición de mujer. Queridos amigos, y así concluimos por el día de hoy nuestro programa Ñan de Yarañé Antiguo Testamento, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.